Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Vamos a levantar nuestra Biblia en nuestra mano derecha y vamos a hacer nuestra declaración de inicio de servicio, que viene en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. Así es, la Biblia es el manual para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Jesús dijo en cierta ocasión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios, ¿verdad? Y eso implica que en la Biblia nos alimentamos espiritualmente para hacerle frente a todas y cada una de las aflicciones que muchas veces vamos a tener que pasar en este mundo caído a causa del pecado. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, y Él nos dejó su santa y su bendita palabra para que tuviéramos fortaleza, fe, dirección, esperanza en nuestra vida y sobre todo, lo más importante, su amor y su presencia. Amén. Ahora sí le voy a pedir de favor que abra sus escrituras en carta a los Efesios, capítulo 4, versos 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Cuando esté listo, lista, me dice amén, por favor. ¿Listos? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su Biblia aparece como la nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así, amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos das. Padre, yo te pido que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo obrando a través de este siervo inútil, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu glorificándote, que esta palabra sea de bendición para cada una de las personas que están escuchándonos aquí presente y también para aquellas personas que habrán de escuchar este mensaje en las redes sociales, Señor. Yo te pido que me utilices, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que esta palabra que va a ser predicada sea de edificación para la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te damos gracias y todos decimos amén. 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 ¿Puedo tomar asiento? El título de esta enseñanza es Libre de mi pasado. ¿Cómo?
libre de mi pasado. Y la titulé Libre de mi pasado porque una de las, o mejor dicho, la meta más grande a la cual debemos de aspirar todos los creyentes, todos los cristianos, sin lugar a dudas, es ser liberados de nuestro pasado y ver la nueva vida que Dios nos ha puesto enfrente, una vida no solamente renovada terrenalmente hablando, sino una vida espiritual. Y con esto me refiero a un nuevo nacimiento. Todos sabemos que una persona libre es una persona que no vive en esclavitud. Dios nos ha llamado a ti y a mí a no vivir ya más en esclavitud, sino vivir en libertad en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante que sea entendido dentro del contexto en el cual nosotros lo estamos hablando en esta mañana. Hay un pensamiento que a mí me gusta mucho y que he citado en varias ocasiones, y es que libertad sin mandamientos no es libertad, es libertinaje. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hijitos, fuisteis llamados a libertad, solo que no utilicéis la libertad como ocasión para pecar, sino para serviros los unos a los otros. Dicho de otra manera, nosotros fuimos llamados a servir a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo voy a repetir una vez más. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuántos han escuchado el mensaje de Cristo Jesús, de las buenas nuevas del Evangelio? Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Por qué hace este versículo referencia en cuanto a la luz y a las tinieblas? Porque las tinieblas representan pecado. Como tú y yo sabemos, el pecado trae consigo la muerte, y la muerte representa la separación de Dios y del hombre. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios es luz. Dios nos ha venido a traer luz a mi vida, a tu vida, a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de su luz, lleguemos a lo que Él esperó y espera de cada uno de nosotros, que es un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir un nuevo nacimiento? Dejar la vida pasada de pecado, separada de Dios, con los principios, la filosofía de este mundo, para tener una mente renovada, como lo fueron aquellos cristianos en la iglesia primitiva, como lo fueron los discípulos de Jesús, como los fueron aquellas personas que, no habiendo visto a Jesús de forma física, creyeron en Él por boca de sus discípulos, y toda aquella gente que Dios estaba utilizando para predicar su palabra, para que hubiera una renovación en la vida del ser humano hasta nuestros días. Ese mensaje ha sido permanente y ha sido de gran testimonio para la vida de muchas personas, de tal forma que hace más de 2000 años que sucedieron estas cosas, la vida de millones y millones de personas han sido transformadas. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí y incluye a nuestras familias. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a empezar no por el versículo inicial, vamos a empezar a hacer un estudio por el versículo 22, que está aproximadamente a la mitad de nuestro texto base. Dice en su Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este versículo 22 vamos a hacer un estudio profundo de varios conceptos que se manejan en este pasaje. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La palabra despojar quiere decir desprenderse, renunciar, y eso es uno de las características que debe de tener el nuevo creyente, el renunciar a la vieja pasada manera de vivir, en la cual tú y yo, a causa del pecado, vivíamos en muchas aflicciones, vivíamos dentro de muchas problemáticas que no eran necesarias, pero que
porque nosotros veníamos arraigados a una forma de vivir heredada de nuestros antepasados, una forma de vivir arraigada por medio de los medios de comunicación, las canciones, las películas. Hacíamos todo lo contrario que era a la voluntad de Dios, me refiero a vivir en santidad. Y dice ahí del viejo hombre que está viciado. La palabra viciado significa algo que está corrompido, algo que ha perdido su pureza, su naturalidad. Y sabes, el propósito de Dios para el hombre desde la creación fue vivir en santidad, fue vivir en una comunión permanente con Él, día con día, en todo momento, sin temor a la muerte, como lo experimentó en los primeros tiempos Adán y Eva, sin temor a la muerte, sin temor a la enfermedad, sin temor a muchas tragedias que se originaron a causa de la desobediencia. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice el viejo hombre que está viciado. Como ahorita te mencionaba, algo viciado, en este caso nosotros que fuimos viciados, es decir, fuimos contaminados con la ideología del mundo, con la contaminación del pecado. Eso nos separó del propósito de Dios, por lo cual en muchas ocasiones, como te mencionaba hace un momento, tú y yo vivíamos no solamente separado de Dios, sino a causa de esa separación de Dios, vivíamos en muchos conflictos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y eso yo creo que no solamente me pasaba a mí, sino también a muchos de nosotros, ¿verdad? Dice ahí, conforme a los deseos engañosos. Fíjate, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los deseos del hombre, por lo general, tienden a ser engañosos. ¿Por qué dice que son engañosos? Porque generalmente nos dejamos llevar por los instintos, por las pasiones, por la carne. Y sabes, dice la palabra de Dios en Jeremías 17 que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los deseos engañosos y eso nos trajo muchas aflicciones. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana: ¿cuántas personas seguimos viviendo bajo los deseos engañosos de este mundo? ¿Hay alguna área de tu vida, de mi vida, en la cual sigamos batallando con esos deseos engañosos en los cuales nosotros pretendemos manejar las cosas a nuestra manera, y que las cosas se hagan en nuestra forma de pensar y no en la forma de Dios? Hay algo, hay un área de tu vida o de mi vida, te repito una vez más, en la cual tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, despojarnos de esos deseos engañosos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida. Fíjate, uno de esos deseos o de esos malos hábitos que nosotros adquirimos de nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, voy a citar un ejemplo, fueron pensamientos machistas en los cuales el hombre maltrataba a la mujer, ¿verdad? Maltrataba a la mujer, y eso era parte de una ideología que nosotros veníamos heredando, pero que no tiene nada que ver con los principios o el amor de Dios para con nosotros. El propósito de Dios fue que no solamente hubiera una armonía entre el hombre y Dios, sino una armonía correcta, limpia, pura, santa entre el hombre y la mujer, entre los seres humanos. Dice ahí la palabra de Dios que nosotros vivíamos bajo los deseos engañosos, y los deseos engañosos también representan la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las
cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sabes, aquí el apóstol Pablo también le está escribiendo a la iglesia de Gálata, de los Gálatas o Galicia, que estas cosas eran las que se estaban practicando ahí, en esa región, en esa iglesia. Y sabes, tal pareciera que es lo mismo que se está repitiendo hoy en día en la iglesia moderna, en la iglesia actual. Fíjate, aquí hay algo muy importante, que Dios no le está escribiendo a las personas que no conocían del Evangelio. Le está escribiendo precisamente a los que ya pertenecían a la iglesia de Galacia. Y es prácticamente lo que desafortunadamente hoy seguimos viviendo dentro de la iglesia, mayormente en estos últimos tiempos, que como Jesús dijo, habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, esta es una problemática que no solamente se practica en el mundo, y cuando me refiero en el mundo, me refiero a todas aquellas personas que no conocen del Evangelio de Dios, que no conocen estas escrituras, pero pareciera que también se vive dentro de la iglesia. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener día con día una mente renovada, una mente conforme a la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice en el versículo 23 de nuestro texto base, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate, la palabra renovaos te habla de restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Como te había mencionado hace un momento, el propósito de Dios para con Adán y Eva era que ellos tuvieran una relación, no solamente entre ellos mismos, sino entre ellos y Dios. Y esa relación se interrumpió a causa del pecado. Esa misma relación se interrumpió en tu vida y en mi vida a causa de nuestros pecados con Dios. Tú y yo estábamos separados, dice la palabra de Dios, de la ciudadanía de Dios. Sin embargo, mediante el sacrificio y la obra redentora, es decir, liberadora de nuestro Señor Jesucristo, ahora esa relación se ha renovado, se ha una vez más a enlazar con el Padre. ¿Sabes? ¿Por qué te digo que se ha vuelto a enlazar? Porque anteriormente, como tú y yo sabemos, en el Antiguo Testamento solamente 3 tipos de personas podían tener una relación con Dios. ¿Quiénes eran? Profetas, reyes y sacerdotes. Ellos eran los intermediarios entre Dios y el hombre. Sin embargo, ahora, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando Jesús, nuestro Rey y Salvador, muere, en ese momento se rasga el velo en el templo y se abre una puerta, se abre un paso para que ahora tú y yo tengamos acceso a la presencia del Padre. Y eso por eso dice la palabra de Dios ahí, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Se renovó esa relación que se había perdido con el Padre. Y ahora dice, en el espíritu de vuestra mente. Tu mente, mi mente, tienen que ser continuamente alimentadas de la palabra de Dios día con día. ¿Sabes por qué? Porque a medida que la corrupción avanza en este mundo caótico, en este mundo de aflicción, en este mundo caído, cada día estamos más al acecho del pecado. Y tú y yo tenemos que estar fortalecidos, dice la palabra de Dios, para hacerle frente a las acechanzas del enemigo, perdón. Por eso el apóstol Pablo, cuando está preso, antes de ser sacrificado, él escribe una carta a los Efesios, capítulo 6, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y empieza a hacer una analogía. Yo me imagino que como él tenía un soldado o varios soldados que lo custodiaban ahí, que estaba en una prisión domiciliaria, por decirlo de alguna manera, él empieza a ver los instrumentos
la armadura de un soldado y empieza a hacer una analogía de esa armadura con la lucha que nosotros enfrentamos espiritualmente. Y el apóstol Pablo empieza a señalar el casco de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, las sandalias del Evangelio. Empieza a hacer una analogía de los soldados que lo custodiaban que salían a la batalla, una batalla terrenal, y que nosotros ahora estamos librando una batalla espiritual. Eso es muy importante, estos principios son muy importantes que tú y yo los tengamos en cuenta. Como todos sabemos, en el Antiguo Testamento, todas las batallas que libraba el pueblo de Israel físicamente eran un tipo o una figura de las batallas que ahora en el Nuevo Testamento tú y yo habremos de librar espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo hace una analogía de la armadura, de la protección de un soldado. Por eso dice ahí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a atacar nuestra mente. El enemigo no va a atacar a aquel que ahorita está en el alcoholismo, la drogadicción, que está robando, que está haciendo cosas ilícitas, que camina en pecado. No, el enemigo no va sobre ellos. El enemigo va a atacar a aquellos que representan un potencial enemigo para él y para los demonios, porque tú y yo fuimos llamados a predicar el evangelio de la salvación, a rescatar a nuestras familias, a interceder por ellos, a que nuestra mente fuera renovada. Por eso te digo lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y les está haciendo la sugerencia, les está invitando a que no se conformen a este siglo. Cuando la palabra de Dios habla de siglo, no se refiere a un tiempo cronológico de 100 años, como lo conocemos nosotros, sino se refiere al tiempo, al espacio, a lo que se estaba viviendo en esos días en Roma. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. Aquí dice la palabra de Dios que tú y yo somos los que nosotros tenemos que transformar nuestra mente. ¿Sabes? Dios envió a su Hijo para que Él hiciera su trabajo, pero ahora este trabajo de renovar nuestra mente nos compete a ti y a mí. Y solamente lo podemos lograr como a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes? Está comprobado que una persona que pueda estar en depresión, que pueda estar desesperada, que pueda estar desesperanzada por una aflicción en su vida, una enfermedad, una situación económica, una situación matrimonial, qué sé yo, podría enumerar muchas situaciones. Una persona que lee la Biblia, está comprobado científicamente que esa persona, después de haber estudiado las escrituras, haber meditado en ellas, su índice de cortisol baja. Su estado depresivo empieza a ser menor. Su espíritu, cuando tiene falta de esperanza, empieza a adquirir esperanza, empieza a adquirir fortaleza. Por eso es muy importante que tú y yo nos renovemos nuestra mente a través de la meditación de su palabra. Amén. La palabra de Dios menciona en la carta de Santiago que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Y sabes, muchas veces, una de las causas por las cuales una persona pueda vagar en esta vida sin esperanza, sin fe, sin amor, sin fortaleza, es que tiene un espíritu vacío. Y eso es algo de lo que tú y yo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hablar y de actuar. Dice en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora,
vamos a ver ya vimos cuáles son parte de las características del hombre viejo o de la vieja naturaleza, que hablábamos de la corrupción, ¿verdad? Hablaba del pecado, hablaba de características como hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etc. Ahora vamos a ver la antítesis o lo contrario de un hombre que ha ido renovando paso a paso una o diferentes áreas de su vida. Gálatas 5, 22 al 23, lo conocemos como el fruto del Espíritu. Aquí es muy importante señalar cómo dice la palabra, es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Cuando dice el fruto, habla de una sola pieza. Es como, por ejemplo, una naranja. Una naranja tiene diferentes propiedades, tiene diferentes compuestos. Está la cáscara, está la pulpa, está la semilla, está el jugo. Así es el fruto del Espíritu. No se refiere aquí, dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. El Espíritu tiene diferentes características dentro de una mente renovada, y eso estamos hablando de lo que dice la palabra, es que dice, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son características que tiene que tener el nuevo creyente a fin de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el título, una vez más señalo, se llama Libres de mi pasado. Tú y yo fuimos llamados a ser libres de todas las conductas que nosotros heredamos del pasado, que nosotros practicábamos y que aprendimos por medio de las redes sociales, de la televisión, de las canciones, porque algo que es muy cierto es que la mayoría de mensajes que nosotros vimos fueron mensajes o son mensajes que no tienen nada que ver con una vida piadosa. Una vida piadosa, me refiero a una vida bajo los principios de Dios. Casi por lo general, más del 70% de películas, de canciones, etcétera, son mensajes que te invitan al mal, que te invitan a la depresión. Mayormente hoy en día, ¿verdad? Cada cosa que se escucha en la radio, que, bueno, ni al caso mencionar porque ya es de todos conocidos, ¿verdad? La corrupción, la decadencia moral, y pues ya ni mencionar espiritual, porque de espirituales no tienen nada, ¿verdad? O mejor dicho, pueden tener más espiritual, pero del enemigo, ¿verdad? Ahora regresamos a nuestro versículo 17 de nuestro texto base. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Jesús dijo en cierta ocasión: nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Lo voy a repetir una vez más. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el apóstol Pablo dice en este versículo 17: esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando habla de vanidad, habla de vaciedad, una mente vacía, una mente frívola incluso, una mente que solamente piensa en los deseos terrenales, pero que no alimenta el espíritu. Versículo 18: y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a analizar con más detenimiento este versículo. Dice al inicio: teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido se refiere a oscuridad, una oscuridad espiritual, tinieblas espirituales. Es como, por ejemplo, si tú y yo nos encontráramos en una habitación totalmente a oscuras
y que hubiera muebles y que no conociéramos esa habitación, estaríamos tropezando cada rato, ¿verdad? Estaríamos golpeándonos el pie, quizás cayéndonos. Y eso es lo que pasa en la vida de una persona cuando vive con un entendimiento, una mente entenebrecida, vive en tinieblas, vive tropezando, vive cayendo en diferentes áreas de su vida, tratando de buscar la salida, tratando de buscar la luz, tratando de buscar la puerta, tratando de buscar la solución a una o diferentes áreas de su vida, pero que tropieza a causa de ¿qué? De un entendimiento entenebrecido, de vivir en tinieblas, de vivir en pecado. Como ahorita te mencionaba al inicio de este estudio, el pecado representa muerte y la muerte representa la separación del hombre de Dios. Dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y aquí viene la razón de ese entenebrecimiento por la cual están ajenos o estábamos ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Aquí te habla de una ignorancia. ¿Sabe que por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento? La falta de conocimiento de los principios de Dios para tu vida, para mi vida, nos puede llevar a una ignorancia, y esa ignorancia tiene un resultado, como ahí mismo puede ver en ese versículo al final. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia puede conducir a una persona a ser una persona testaruda, una persona necia, una persona fatua de entendimiento. Y esa necedad la conduce ahí, dice el apóstol Pablo, por la dureza de su corazón. Esa necedad habla de un corazón endurecido. ¿Recuerda usted cómo en la enseñanza que nos compartió el hermano Manuel, que Dios bendiga su vida y su familia, que están siendo grandemente utilizados por nosotros, para la gloria de Dios? Dice ahí, por la dureza de su corazón. ¿Recuerda la enseñanza que nos dieron acerca de que cómo Dios le había dado 10 oportunidades a Faraón para que se arrepintiera? Las 10 plagas fueron 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón para que se arrepintiera. Y a pesar de que Faraón veía los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios estaba haciendo, nunca cedió. ¿Y cuál fue el final de Faraón? Que murió ahogado con su ejército en el mar. Dice ahí la palabra de Dios, por la dureza de su corazón, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, una persona que se empecina en manejar las cosas de su vida a su propia manera, es una persona que tarde o temprano va a perder la sensibilidad al escuchar un consejo, una palabra por parte de Dios para su vida. Lo voy a repetir una vez más. Una persona que endurece su corazón, tarde o temprano va a perder la sensibilidad para escuchar una llamada de atención de Dios para su vida. Dice ahí, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí te habla de un problema sexual, pero ¿saben? Esto también puede abarcar diferentes áreas de nuestra vida. Puede abarcar la ira, puede abarcar la soberbia, la envidia, tantas cosas, tantas áreas que puede abarcar de nuestra vida. Lo que
muchas veces se puede conocer como los pecados capitales, ¿verdad? Ira, envidia, avaricia, soberbia, pereza, gula, lujuria. Una persona que endurece su corazón a la voz de Dios, tarde o temprano va a perder la sensibilidad y con ello va a perder la oportunidad de que Dios alinee su vida y que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Pero no solamente eso, sino que nosotros sabemos que la dureza de corazón es pecado y el pecado conduce a la muerte y eso traerá consigo aflicción a la vida de la persona. Por eso es muy importante que, como menciona ahorita la palabra de Dios, tú y yo seamos renovados constantemente en nuestra forma de pensar. Por eso es importante que tú y yo seamos libres de todo pecado. Amén. Sí, amén. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta cómo aquí el apóstol Pablo escribe a los Corintios que andamos en la carne, pero no militamos en la carne? ¿Qué quiere decir esto? Que andamos en la carne, que tú y yo, por provenir de una naturaleza caída, muchas veces podemos ser proclives a caer en los deseos engañosos de este mundo. Somos proclives, estamos, sí, pero dice la palabra de Dios que Jesús mencionó en cierta ocasión: manténganse firmes y el diablo huirá de vosotros. Amén. Por eso dice ahí, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Somos carne, sí. Y de hecho podemos llegar a caer, claro que sí, porque somos carne. Pero una cosa es caer por debilidad y otra cosa es permanecer en pecado, satisfaciendo los deseos de la carne. Dice ahí la palabra de Dios, no militamos según la carne. Eso habla de que una persona, tarde o temprano, su mente le va a llevar a ya no conducirse en esa vieja forma de vivir. Amén. Sino que ahora ya no militamos la carne, sino estamos en el Espíritu. Dice ahí el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabe que hoy en día, aquí como dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay, por ejemplo, hemos escuchado y es de todos el conocimiento de que muchas veces en las universidades hay profesores que enseñan que Dios es relativo y que, o incluso que Dios no existe. Y se levantan argumentos como la teoría de que nosotros provenimos del mono. ¿Se ha escuchado, verdad? Esa teoría de Charles Darwin. Dice aquí la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios dijo que en su palabra que Dios creó al hombre y a la mujer al hombre del polvo de la tierra. Y esto tiene que ser algo que renueve tu mente, porque dice ahí la palabra de Dios que ese conocimiento terrenal
se levantan contra el conocimiento de Dios. Sin embargo, dice ahí mismo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Ahí es donde tienen que ser dirigidos nuestros pensamientos. No a la filosofía de este mundo, al pensamiento, a la lógica, a teorías como la que ahorita mencionaba Charles Darwin, de que todos provenimos del mono. Dice ahí, llevando todo cautivo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí es donde tiene que estar nuestra obediencia. Por eso este título, una vez más reitero y quiero ser enfático, dice, libre de mi pasado. Tú y yo éramos esclavos de este mundo, de esta filosofía. Dice la palabra de Dios, creyéndose sabios se volvieron necios. Muchas veces pretendimos ser sabios y objetábamos cuando a nosotros nos predicaban de la palabra de Dios. Su servidor era una persona que objetaba. ¿Por qué? Porque yo argumentaba filosofías orientales, filosofías freudianas, filosofías que querían competir o derribar los argumentos de Dios. Y al final, ¿sabe qué pasó? Que Dios fue el que me derrumbó a mí, en mis pensamientos y a mis lógicas, para gloria de Él. Y el día de hoy, gracias a Dios a esa caída, el día de hoy yo le sirvo a mi Rey, a mi Señor. Hoy llegó a la luz a mi vida. Y espero que esta palabra también te libere de todos esos pensamientos. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me impresionó de la palabra de Dios, de la Biblia, fue que este libro maravilloso, bendito de Dios, que es Dios mismo en palabra, ninguno de los libros que tú puedas leer a través de toda la historia de la humanidad, ninguno de ellos utiliza lenguajes como el que utilizó nuestro Rey y Salvador cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Ningún autor, ningún libro te utiliza ese tipo de lenguajes. Ninguno de ellos te dice, aunque muera, vivirá. Amén. Ninguno de ellos. Por muy exitoso que sea, por mucho conocimiento, inteligencia que pueda tener cualquier libro terrenal, jamás se van a comparar al conocimiento de mi Rey y mi Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Si tú has nacido en Cristo Jesús en esta mañana a través de esta palabra, eres una nueva creación, dice la palabra de Dios. Has pasado de ser hijo, de ser creación, a ser hijo. Y sabes, esto fue lo que pasó con Nicodemo en cierta ocasión cuando Jesús y él tuvieron un encuentro. Cuando Nicodemo va a buscar a Jesús por la noche, se entrevista y le dice Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede un hombre anciano volver a nacer? ¿Acaso un anciano puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer nuevamente? Y Jesús le dice, de cierto te digo que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y sabes? Nicodemo era un hombre que tenía poder, prestigio, era un sumo sacerdote, era un maestro de la ley, era una persona erudita, era una persona que gozaba del favor y del reconocimiento de su pueblo. Y él tenía mucho conocimiento del Torá, por eso era maestro, pero él tenía un espíritu muerto. Él tenía una religión, pero no tenía una relación con Dios. Y Jesús
un hombre de 30 años aproximadamente, le estaba enseñando a un anciano que tenía que nacer de nuevo. Quizás tú en esta mañana, como Nicodemo, como alguna vez estuvo su servidor, teníamos mucho conocimiento, puedes tener mucho conocimiento, pero lo más importante no lo puedes tener, que es una relación con Dios. Y Jesús vino a liberar a Nicodemo de su pasado. El Nicodemo que en la primera ocasión, cuando tiene un encuentro, Jesús lo va a buscar de noche porque tenía miedo de que lo descubrieran los demás maestros y que se interesaba con él. El Nicodemo que en esa noche tenía miedo de que lo vieran, más adelante, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, mencionan los evangelios que él era uno de los que fue a reclamar el cuerpo de Jesús. Renovó su mente. Aquel que tenía una religión había tenido una relación con Cristo Jesús, había sido liberado de su pasado, había sido liberado de una religión para entablar una relación con aquel que había estado con él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana contigo. Te quiere liberar de tu pasado, te quiere liberar de una religión, te quiere liberar de la filosofía de este mundo, te quiere liberar del pasado, de tu pecado, para que tú tengas una relación con Él, para que nazcas a una nueva vida, para que tengas fe, para que tengas esperanza, pero sobre todo lo más importante, para que tú tengas la esperanza de una vida eterna. Amén. Amén. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto te habla de un nuevo nacimiento, esto te habla de una nueva forma de vida. Fíjate lo que dice en Primera de Juan, estoy cerrando, capítulo 3, verso 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate la profundidad de estos dos versículos. Número 9, lo voy a repetir una vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios? Amén, ¿verdad? Ya no nos deleitamos en el pecado. Podemos llegar a pecar por debilidad, por ignorancia, etc. Pero ya no vivimos del pecado. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios, es decir, la semilla de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo es el que nos conduce y nos redarguye de todo pecado, de toda justicia, y nos lleva a una vida de santidad. Y versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se da cuenta que el Señor lo reprenda? ¿Se da cuenta cómo el enemigo también tiene sus hijos? Y tú y yo estábamos en esa posición. Dios nos vino a liberar de esa condenación eterna. Dios nos hizo libres por medio del sacrificio cuando entregó a su Hijo para que tú y yo fuéramos liberados de esa condenación. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una de las características que muestran que hemos nacido de Dios
es que nosotros nos hemos transformado en personas que practicamos y procuramos la justicia entre nosotros mismos. Eso refleja cuando tú y yo hemos sido liberados de nuestro pasado. Amén. Amén. Llegamos a la conclusión con estos 5 puntos. El hombre viejo representa la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Número 2. El hombre nuevo representa los frutos del Espíritu. El nuevo hombre controlando los apetitos que conducen a la inmoralidad sexual. El nuevo hombre que sabe tratar a su esposa con respeto, con amor. La palabra de Dios dice: esposas, estar sujetos a vuestros maridos, así como el hombre está sujeto a Jesucristo, nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo está sujeto al Padre. El viejo hombre tenía una religión y ahora pasó a ser un nuevo hombre para tener una relación con Dios. Hoy Dios te llama a ser libre en Cristo Jesús. Amén. Y a tener una vida nueva, una vida en la cual ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Ya no tenemos esa mentalidad, como dice ahí, ya no vivimos bajo los deseos engañosos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la verdadera vida está en Cristo Jesús, una vida justa, santa, piadosa. Muchos de nosotros no conocíamos una vida de paz cuando vivíamos separados de Cristo Jesús. Hoy que nosotros vivimos en Cristo Jesús, llevamos una vida tranquila, ¿verdad? Por citar un ejemplo, llegan los fines de semana y ¿qué es lo que queremos? Únicamente llegar al servicio, servir, adorar a nuestro Rey, honrarle, ir a casa, convivir con nuestra familia de una forma sana y en paz con todo el mundo. En contraste, como llevábamos una vida en el mundo anteriormente, vivíamos en los placeres de este mundo, en fiestas, parrandas, todo lo que leímos de las características del hombre viejo. ¿Y a cuántos les gusta más esta vida? Amén. Amén, ¿verdad? Nos gusta más esta vida apacible, sin pleitos, sin discordias, bendecidos, y con la presencia de Dios en nuestras vidas, y esperando que Dios también obre en nuestras familias, porque algo que es cierto es que tenemos que orar por nuestras familias, para que Dios también los libere de ese pasado. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos has dado. Señor, espero que tú, Señor, conforme a tus divinas misericordias, sigas obrando en nuestras vidas, en nuestro entendimiento. Hoy hemos dejado una vida de pecado para pasar a un mundo de luz, un mundo de tinieblas en el cual nosotros estábamos destituidos de tu gloria, de tu reino, de tu herencia. Pero hoy, Señor, tenemos entendimiento de que tú ya nos liberaste del pasado y nosotros tenemos que renovarnos día con día. Gracias, Señor, te damos por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos Amén. 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 Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima. Bendiciones en Cristo Jesús.